¿Sabías que no todos los libros que se dicen cristianos vienen realmente de Dios? Muchos textos que se presentan como edificantes están sembrando confusión, mezclando verdades bíblicas con enseñanzas contrarias al Evangelio. La palabra advierte con claridad: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Esta es la clave para entender por qué algunos libros, aunque populares entre creyentes, deben ser desechados sin demora. Hoy revelaremos 7 libros que, en lugar de acercarte a Dios, pueden alejarte silenciosamente de la verdad. Te mostraremos cómo identificar estos peligros ocultos, entender por qué contradicen las Escrituras y qué impacto pueden tener en tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y limpiar tu camino de toda contaminación espiritual? Algunos libros no se escribieron para edificar tu fe, sino para destruirla en silencio. Pueden tener portadas atractivas, títulos que suenan espirituales y un lenguaje aparentemente bíblico, pero por dentro están vacíos de verdad y llenos de sutilezas que contaminan tu alma. Son palabras cuidadosamente tejidas para sonar cristianas, pero su raíz no está en Dios, sino en el pensamiento humano disfrazado de revelación. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte con claridad: y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es precisamente lo que hacen muchos de estos libros. Se presentan como mensajes de luz, pero en realidad son instrumentos de confusión. Lo más peligroso de una mentira no es su apariencia, sino su cercanía a la verdad. Mientras más parecida a la palabra de Dios parece, más daño puede causar. Hoy comenzamos esta serie profundizando en uno de los engaños más sutiles: los libros que diluyen el Evangelio, adaptándolo para hacerlo más atractivo al mundo, pero que terminan vaciándolo de su poder. La verdad no necesita ser embellecida, no necesita maquillaje, adornos o ajustes para ser aceptable. Jesús no modificó su mensaje para agradar a las multitudes. De hecho, muchas veces, cuando hablaba con claridad, las multitudes lo dejaban. En Juan 6:66 se nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a oír la verdad cuando ésta confronta el corazón. Sin embargo, hoy abundan libros que hacen todo lo contrario. Suavizan el mensaje, eliminan la confrontación, suprimen la cruz y exaltan las emociones humanas. Libros que hablan del amor de Dios, pero nunca mencionan su santidad. Que ofrecen promesas sin arrepentimiento, que llaman fe a la ambición personal y gracia al libertinaje. Esos libros están llenando estanterías cristianas, y lo peor es que muchos creyentes los consumen sin discernimiento. Cuando un libro comienza a redefinir el pecado, minimizar el juicio o presentar a Dios como un genio que cumple deseos, ya no estamos hablando de una obra edificante, sino de un veneno espiritual. El apóstol Pablo no tuvo temor en enfrentar este problema en su tiempo. En Gálatas 1:6-8 escribe con firmeza: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no estaba siendo extremista, estaba siendo pastoral, protector, consciente de que una distorsión leve del evangelio no lleva a una fe más liviana, sino a una condenación más sutil. Esos libros, aunque se promocionen como ayuda espiritual, no hacen más que enfriar la fe, anestesiar la conciencia y enterrar al creyente en una falsa seguridad. Una joven me contó una vez cómo un libro cristiano la había liberado, según ella, de la culpa. Le decía que Dios la aceptaba tal como era, que no necesitaba cambiar, que todo estaba bien con solo aceptarse a sí misma. Lo leyó con lágrimas, sintiéndose reconfortada. Pero con el paso del tiempo, su vida espiritual se fue apagando. Ya no oraba como antes,
Ya no sentía la necesidad de arrepentirse. Su conciencia comenzó a justificarse en lugar de humillarse. Cuando le mostré Romanos 12:2, donde se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprendió que lo que había leído no era libertad, sino una trampa disfrazada. Había cambiado el arrepentimiento por la autoaceptación y la santificación por una falsa paz. Ese libro no la había edificado, la había adormecido. El Evangelio confronta. Jesús no vino a decirnos que estábamos bien, vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Lucas 19:10 lo declara sin rodeos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los libros que niegan esta realidad, que eliminan la necesidad de salvación, que presentan un cristianismo sin cruz, sin quebrantamiento, sin redención, están predicando un Cristo que no es el de las Escrituras. Están vendiendo un producto, no predicando una verdad. Y quienes los consumen tarde o temprano descubren que su fe no resiste la tormenta, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de sostenernos cuando todo lo demás se derrumba. Como dice Mateo 7:24-27, solo el que oye y hace la palabra es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Hay libros que no mencionan el pecado, otros que lo redefinen, algunos más que lo excusan. Todos tienen algo en común: le temen al rechazo del mundo. Han convertido el mensaje del Evangelio en un discurso motivacional que busca aceptación, pero no conversión. Son como el pueblo de Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El alma no necesita que la calmen con palabras bonitas, necesita ser sanada con la verdad de Dios. Y esa verdad muchas veces duele antes de restaurar. El verdadero evangelio primero hiere para luego sanar, primero derriba para luego edificar, primero revela el pecado para luego ofrecer la gracia. No estamos llamados a adaptar la verdad al oyente, sino a preparar al oyente para recibir la verdad. Jesús no suavizó su mensaje con tal de atraer a más seguidores. De hecho, en Juan 6, cuando muchos lo abandonaron, se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió con lo que debería ser nuestro corazón ante este tema: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 67, 68. Ese es el problema de los libros peligrosos. Ofrecen palabras de vida temporal, consuelo inmediato, respuestas humanas, pero no confrontan, no redimen, no apuntan a la eternidad. Y sin eternidad, todo mensaje queda incompleto. No basta con aliviar el momento, hay que preparar el alma para el juicio. Al leer libros supuestamente cristianos que eliminan el sacrificio de Cristo, que ocultan el arrepentimiento, que promueven una gracia barata sin compromiso, estamos exponiendo nuestro espíritu a doctrinas que Dios no respalda. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo profetiza lo que estamos viviendo hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cada vez que preferimos palabras dulces en lugar de verdades duras, estamos participando de esa profecía. Y cada autor que escribe para agradar al lector, en lugar de obedecer a Dios, también está cumpliendo ese rol. Maestros que alimentan el deseo, pero no el espíritu. Por eso es necesario volver a examinar lo que consumimos. Así como cuidamos lo que entra a nuestro cuerpo físico, también debemos cuidar lo que alimenta nuestra alma. No todo lo que dice cristiano es cristiano. No todo lo que menciona a Dios proviene de Él. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa prueba se hace con la palabra, con oración, con discernimiento, no con emociones, no con popularidad, no con ventas. Hay libros que se convierten en bestsellers en librerías cristianas
pero están completamente vacíos de doctrina sólida. Son agua sin sustancia, son pan sin levadura espiritual. La fe no se construye sobre emociones, se construye sobre la roca de la palabra. Si un libro no te lleva a orar más, a buscar más de Dios, a examinarte con profundidad, entonces está entreteniendo tu carne, pero no edificando tu espíritu. Y eso es lo más grave de este engaño. Muchos cristianos creen que están creciendo, cuando en realidad solo se están distrayendo. Han confundido consuelo con transformación, inspiración con santificación. Pero el Evangelio no vino a inspirarnos, vino a resucitarnos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y solo por gracia fuimos salvos. Efesios 2, 1, 5. A lo largo de los años he escuchado a personas defender libros peligrosos con frases como: me hizo sentir bien, me motivó, me ayudó a tener fe en mí mismo. Pero la fe verdadera no es fe en uno mismo, es fe en Cristo. Todo lo demás es idolatría del ego. Cuando un libro pone el enfoque en ti más que en Dios, está cultivando orgullo, no humildad. Está fabricando independencia, no dependencia del Espíritu Santo. Es como el relato del becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo no quería esperar a Dios, así que fabricó algo que pudieran ver, tocar y entender. Así son estos libros, fabricaciones humanas para calmar el alma impaciente, pero que terminan provocando el juicio divino. Si vas a leer, lee lo que te acerca a Dios. Si vas a meditar, hazlo en lo que tiene sustancia eterna. Como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Que tu corazón no se alimente de emociones pasajeras, sino de verdades eternas. Porque el día vendrá cuando seremos confrontados con lo que realmente creemos. Y si nuestra fe fue construida sobre palabras vacías, no resistirá. Pero si fue edificada sobre la palabra de Dios, entonces estaremos firmes. Hoy es tiempo de discernir, de examinar nuestra biblioteca espiritual con ojos nuevos. ¿Qué libros están alimentando tu alma? ¿Qué doctrinas estás aceptando sin filtrar? ¿Qué ideas estás dejando sembrar en tu mente que no provienen del trono de Dios? No tengas miedo de soltar lo que no edifica. No te aferres a lo popular si contradice lo eterno. Jesús no vino a hacernos sentir bien, vino a hacernos nuevos. Y esa renovación comienza con una verdad que no necesita maquillaje, solo necesita ser creída y obedecida. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que te aleja, aunque venga con una portada cristiana? Entonces estás listo para seguir con nosotros en este camino de limpieza espiritual, porque apenas hemos comenzado a desenterrar las raíces del engaño, y lo que viene revelará aún más verdades que el enemigo no quiere que descubras. Cuando el nombre del autor resuena más fuerte que el de Cristo, hemos cruzado una línea peligrosa. En esta segunda parte nos adentraremos en una trampa cada vez más común y aceptada entre creyentes. La elevación del pensamiento humano por encima de la revelación divina no es algo nuevo. Desde los tiempos antiguos, el corazón del hombre ha buscado referentes visibles, voces que sustituyan la dirección directa de Dios. En Jeremías 17:5 está escrita una advertencia solemne. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esta escritura nos presenta un principio inquebrantable. Cualquier confianza depositada en el hombre que supere nuestra dependencia de Dios es idolatría. Y muchos libros cristianos hoy han contribuido, sin que lo notemos, a esa idolatría moderna que disfraza la admiración como devoción. Lo que comienza como aprecio por un escritor puede convertirse en una dependencia doctrinal que eclipsa el discernimiento. Hay autores que han edificado imperios espirituales sobre sus nombres, su imagen, su interpretación personal de las Escrituras, y han terminado posicionándose como intérpretes indispensables del mensaje de Dios. Sin decirlo abiertamente,
colocan su voz entre Dios y el creyente. Y cuando una voz humana se convierte en filtro para escuchar la voz del Espíritu, el alma corre peligro. Jesús afirmó con contundencia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz del pastor no necesita intérpretes cuando el Espíritu Santo habita en el creyente. Cuando los libros nos enseñan a depender de un autor, de una fórmula humana, de un modelo repetible, estamos dejando de mirar al cielo para mirar al polvo. El problema no es que existan maestros. La Biblia nos habla de ellos como dones del Espíritu para edificación del cuerpo. El problema surge cuando el maestro se convierte en el mensaje, cuando sus palabras no solo explican la Escritura, sino que comienzan a sustituirla, cuando sus enseñanzas se aceptan sin examinar y su figura adquiere una autoridad emocional superior a la palabra misma. Pablo enfrentó esta tendencia en la iglesia de Corinto, donde algunos decían, yo soy de Pablo, otros yo de Apolos. Y su respuesta fue clara, ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1:13. Cristo no comparte su gloria con nadie, ni con elocuentes escritores, ni con autores carismáticos, ni con líderes con gran plataforma. Toda exaltación que desvía la mirada de Jesús es un desvío del propósito divino. Hay libros que, aunque mencionan a Dios, están saturados del pensamiento del autor, llenos de frases brillantes, reflexiones profundas, pero escasos de escritura real. El nombre del autor aparece más veces que el nombre de Cristo. Sus anécdotas sustituyen las parábolas. Sus principios reemplazan los mandamientos. Sus métodos se presentan como caminos seguros hacia la transformación, cuando en realidad solo ofrecen una espiritualidad centrada en la experiencia humana. El apóstol Pedro nos advierte en 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No se trata de ataques frontales a la fe, sino de introducciones encubiertas, ideas que parecen inofensivas, incluso útiles, pero que lentamente distorsionan la verdad. El alma que busca alimento espiritual no siempre tiene el filtro afinado para discernir estas desviaciones. Por eso muchos consumen libros que exaltan visiones personales más que el consejo eterno. Lecturas que promueven más el nombre del autor que el nombre sobre todo nombre. Y en ese proceso se crea una forma de fe basada en autoridad derivada, donde el creyente no examina las Escrituras, sino que repite frases del libro como si fueran doctrinas. En Hechos 17:11 se elogia a los bereanos precisamente por lo contrario. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el modelo. No recibir sin evaluar, no aceptar sin discernir. La palabra es la única autoridad suprema. La idolatría del autor no solo daña la percepción del evangelio, también debilita la madurez del creyente. En lugar de cultivar una relación directa con Dios, se cultiva una dependencia indirecta. Ya no se ora para recibir dirección, se consulta el libro. Ya no se escudriña la palabra, se subraya el manual. Ya no se escucha la voz del Espíritu, se recuerda lo que el escritor dijo. Así se forma una espiritualidad de segunda mano, donde la experiencia ajena sustituye la comunión personal. Pero la fe verdadera no se hereda por lectura, se forma en la presencia de Dios. No se consolida con argumentos humanos, sino con el fuego del Espíritu Santo que revela la verdad de lo alto. La Escritura es suficiente, no necesita una figura humana que la haga más accesible, ni una pluma brillante que la traduzca emocionalmente. Pablo declaró en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, no parte, no según la interpretación de alguien, no según una visión particular. Cualquier libro que no conduzca a esta verdad está robando el tiempo del lector y debilitando su fe.
porque solo la Escritura prepara para toda buena obra. Nada fuera de ella puede hacer eso. Cuando se glorifica al autor, se introduce una forma peligrosa de autoridad no sujeta al Espíritu. Y cuando esa autoridad se convierte en modelo, lo que antes era enseñanza se vuelve ley. Cualquier contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que dice el autor se justifica por la admiración. Así nace la ceguera doctrinal, así se toleran errores, así se perpetúan herejías. Por eso Jesús fue tan claro cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. No dijo que las palabras de otros nos guiarían. Dijo que su palabra y solo su palabra es la luz segura. En este tiempo hay una generación que ha sido alimentada más por libros que por la Biblia, que conoce mejor las frases de autores cristianos que los versículos del Evangelio, que cita con más fervor pensamientos humanos que mandatos divinos. Pero toda fuente que no brota del trono de Dios terminará secándose, y todo alimento que no viene del cielo no nutre, solo llena temporalmente. Lo que parece sabiduría puede ser necedad disfrazada. Lo que suena a revelación puede ser solo repetición de pensamiento humano. Lo que inspira, si no transforma conforme a la palabra, es un espejismo espiritual. Dios no delegó su voz en autores populares, no entregó su autoridad a escritores talentosos. Su verdad fue revelada por medio de los profetas, y en estos últimos días, a través de su Hijo. Hebreos 1:1-2. Cualquier otra voz, por más ungida que parezca, debe ser sometida al filtro de la palabra. No hay excepciones, no hay intocables, no hay ungidos superiores a la Escritura. Cada enseñanza debe ser probada, cada afirmación debe ser examinada, porque en los últimos tiempos muchos se levantarán con discursos convincentes, pero alejados de la verdad. Jesús lo dijo en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La exaltación de autores es un síntoma de un corazón que aún busca referencias humanas más que comunión directa. Es más fácil seguir una voz conocida que oír al Espíritu. Es más cómodo imitar un modelo visible que rendirse a la guía invisible de Dios. Pero el llamado del Evangelio es otro. Es morir al yo, no seguir ídolos nuevos. Es buscar a Dios con todo el corazón, no sustituirlo por voces que nos resulten más agradables o comprensibles. En Deuteronomio 4:2, el mandato fue contundente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No añadir, no quitar, no ajustar. La palabra es completa, perfecta, suficiente. Los libros cristianos no son en sí mismos un problema. El problema surge cuando sustituyen la Biblia, cuando desplazan al Espíritu, cuando en lugar de llevarnos a Cristo nos atan a una voz humana, cuando condicionan nuestro crecimiento espiritual a la lectura constante de un autor, en lugar de a la oración, la obediencia y el estudio personal. En ese momento ya no estamos hablando de edificación, sino de distracción. Y lo más trágico es que muchos no se dan cuenta, porque el lenguaje sigue siendo cristiano, las palabras siguen siendo suaves y la apariencia sigue siendo piadosa. Pero el centro ha cambiado, y cuando Cristo ya no es el centro, todo pierde sentido. Dios está llamando a su pueblo a discernir, a regresar a la palabra, a romper con toda forma de idolatría moderna, incluso aquella que se presenta en tinta y papel con sello cristiano, a reconocer que ningún hombre, por muy inspirado que parezca, debe ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Es tiempo de volver a las Escrituras con reverencia. Es tiempo de callar todas las voces para escuchar solo una. Es tiempo de dejar atrás toda dependencia que nos aleja del trono. Porque en este tiempo final, solo los que oyen la voz del buen pastor permanecerán firmes. Los que siguen a los hombres se extraviarán con ellos, pero los que siguen a Cristo encontrarán vida eterna. Existen libros que, sin negar abiertamente la fe cristiana, introducen conceptos que alteran el corazón mismo del Evangelio. Son textos que se presentan como portadores de revelación, pero lo que ofrecen no proviene del cielo.
Con un lenguaje aparentemente espiritual y una estética envolvente, estos escritos afirman haber recibido visiones, mensajes o experiencias sobrenaturales que añaden nuevas verdades al mensaje ya revelado. Pero la palabra de Dios es clara: no añadáis a la palabra que yo os mando, ni disminuyáis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Cuando se toleran ideas que se colocan al lado de la Escritura como si fueran igualmente válidas, se abre una puerta peligrosa que contamina la fe con falsas doctrinas. Uno de los ataques más sutiles que enfrenta la Iglesia no proviene del ateísmo declarado, ni de religiones contrarias, sino de enseñanzas que utilizan el nombre de Dios para afirmar cosas que Él jamás ha dicho. En 2 Pedro 2:1-2, la advertencia es inconfundible: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La amenaza no siempre es evidente. Se manifiesta en libros que se dicen inspirados, en autores que aseguran haber recibido una palabra directa de Dios, en relatos de experiencias místicas que suplantan la enseñanza clara y ordenada de la palabra. Lo que comienza como un recurso devocional se transforma en un medio de desviación espiritual. El peligro reside en la sustitución. Cuando lo profético se vuelve más atractivo que lo bíblico, el discernimiento se debilita. Cuando las experiencias personales comienzan a ser presentadas como doctrinas, se introduce confusión en el cuerpo de Cristo. Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero en estos últimos días lo ha hecho por medio de su Hijo. Hebreos 1:1-2. Cualquier mensaje que pretenda añadir a esa revelación, aunque venga envuelto en lenguaje cristiano, debe ser examinado con extremo cuidado. La Escritura es el filtro. Ninguna experiencia, por intensa que parezca, puede tener más autoridad que la palabra inspirada por el Espíritu Santo. En Jeremías 23:16-17 se revela la estrategia de quienes hablan sin haber sido enviados. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que me desprecian: Jehová dijo, paz tendréis. Este pasaje no se refiere a profetas de otras religiones, sino a aquellos que hablaban en nombre del Señor. Lo hacían con convicción, pero no con verdad. Su fuente era el deseo de sus corazones, no la instrucción del cielo. Así también hoy, ciertos libros distribuyen esperanzas vacías con la afirmación de que vienen de Dios, cuando en realidad son productos de la emoción y del engaño. Muchos de estos escritos afirman que su contenido proviene de sueños, viajes al cielo o al infierno, diálogos con ángeles o revelaciones personales que fueron luego transcritas como enseñanzas universales. Sin embargo, la Biblia enseña que incluso en los tiempos apostólicos, cuando aún se estaban formando los textos del Nuevo Testamento, los creyentes eran exhortados a probar los espíritus. En 1 Juan 4:1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La revelación nunca puede contradecir la palabra escrita, y todo lo que no puede ser probado por ella debe ser considerado con cautela. Los libros que presentan nuevas doctrinas bajo la apariencia de experiencias sobrenaturales conducen a los creyentes por caminos inseguros. No edifican la fe, sino que la desvían. Sustituyen la obediencia a Dios por la fascinación con lo extraordinario. Alimentan una fe sensacionalista que busca visiones, manifestaciones y señales más que verdad, transformación y santidad. Jesús fue categórico cuando dijo que una generación mala y adúltera demanda señal. Mateo 12:39. Los que buscan constantemente nuevas revelaciones sin arraigo en la Escritura terminan aceptando como divino lo que solo es emocional. En el libro de Gálatas, Pablo se enfrenta a una iglesia que comenzaba a tolerar enseñanzas extrañas. Algunos predicaban un evangelio diferente, distorsionando la verdad que ya habían recibido. Pablo no suaviza sus palabras. Declara: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. El evangelio ya fue entregado. Las verdades necesarias para la salvación ya fueron reveladas. Las escrituras ya están completas. No hay necesidad de añadir nada. Cualquier intento de hacerlo debe ser rechazado, sin importar quién lo afirme ni cuán impresionante sea la experiencia que lo respalda. Lo que más atrae de estos libros es que apelan a lo emocional y lo espectacular. Despiertan curiosidad, generan asombro, provocan inquietud. Pero no toda inquietud espiritual proviene del Espíritu Santo. Muchas veces, lo que parece un despertar es simplemente una distracción. Una fe que se construye sobre visiones y no sobre la verdad terminará en ruina. Jesús enseñó que quien edifica sobre la roca es aquel que oye sus palabras y las hace. Mateo 7:24. No dijo que la casa firme era la de aquel que tuvo sueños, sino la del que obedeció su palabra. La confusión se incrementa cuando estos libros emplean citas bíblicas descontextualizadas para respaldar sus afirmaciones. De este modo, lo falso parece legítimo, pero la Escritura no se usa para confirmar ideas humanas. La Escritura es la fuente, no la validación. En 2 Timoteo 2:15 se nos ordena: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Usarla bien implica interpretarla correctamente, sin forzarla para que encaje en revelaciones personales. Cuando se utiliza la Biblia para legitimar lo que previamente se ha concebido, se cae en manipulación espiritual. El impacto de estos libros no se limita a ideas teológicas abstractas. Afectan la vida práctica del creyente. Quien pone su confianza en experiencias ajenas, deja de buscar su propio crecimiento espiritual. En lugar de sumergirse en la palabra, espera nuevas revelaciones que lo impresionen. En lugar de rendirse en oración, busca respuestas instantáneas que otros afirman haber recibido. Así se reemplaza el proceso de transformación por una búsqueda constante de sensaciones. Pero Dios no prometió que lo conoceríamos por emociones. Lo conoceremos por medio de su palabra, su espíritu y nuestra obediencia diaria. En Isaías 8:20 se establece el criterio innegociable: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay luz fuera de la palabra. No hay revelación aparte de Cristo. No hay verdad en visiones que contradicen el consejo eterno. Lo que se aparte de este estándar no proviene de Dios, por muy impactante o espiritual que parezca. El engaño no siempre viene en forma de rechazo abierto. Muchas veces se disfraza de luz. Por eso Pablo también advirtió que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. La iglesia debe despertar al discernimiento. No se puede aceptar todo lo que tenga una apariencia cristiana. No se puede consumir sin filtrar. No se puede leer sin evaluar. Hay libros que han sido escritos para seducir, no para edificar. Han sido diseñados para impresionar, no para transformar. No edifican sobre la cruz, sino sobre la curiosidad. Y todo lo que no está edificado sobre la cruz, tarde o temprano será destruido. El mensaje de Cristo no necesita adornos, necesita obediencia. No necesita ser actualizado, necesita ser vivido. El creyente maduro no busca nuevas revelaciones, busca profundizar en la que ya recibió. No necesita visiones para creer, necesita fe para obedecer. No espera que otro le diga lo que Dios quiere, busca su rostro en la intimidad. La Escritura sigue siendo viva y eficaz. Hebreos 4:12. No ha perdido poder, no ha quedado incompleta. Es suficiente para enseñar, corregir, redarguir y guiar. Y es precisamente en esa suficiencia donde encontramos descanso. No hace falta buscar más allá, no hace falta añadir más peso, no hace falta confiar en lo que no se puede probar. En Apocalipsis 22:18-19 se cierra la revelación bíblica con una advertencia que trasciende los siglos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta no es una figura retórica, es una advertencia real. La palabra de Dios no es un punto de partida para nuevas ideas,
es la revelación completa del corazón del Padre. Todo intento de modificarla, expandirla o actualizarla bajo el pretexto de nueva revelación es una violación directa a su autoridad. Los libros que se presentan como proféticos, pero que contradicen la doctrina apostólica, no deben ocupar espacio en la vida del creyente. Son peligrosos porque se introducen con apariencia de verdad, porque apelan a la necesidad de lo sobrenatural sin someterse al orden espiritual, porque siembran confusión donde debería haber claridad. La fe se debilita cuando se mezcla con error, y la única manera de preservarla es mantenernos anclados en la verdad. La verdad no cambia, la verdad no evoluciona, la verdad es Cristo, y su palabra permanece para siempre. En este tiempo la fidelidad a la palabra es más urgente que nunca. Frente a la avalancha de escritos que dicen hablar en nombre de Dios, solo hay una respuesta segura: regresar a lo que ya fue dicho, escuchar lo que ya fue revelado, obedecer lo que ya fue establecido. La voz del Espíritu no contradice la Escritura. La revelación verdadera no compite con la Biblia, la confirma. Y todo lo que no esté alineado con ella, por muy hermoso que suene, por muy profundo que parezca, por muy convincente que sea, debe ser desechado. La verdad no necesita ser ampliada por sueños. La fe no necesita ser alimentada por experiencias ajenas. El alma no necesita entretenerse con lo que no transforma. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, su espíritu es suficiente. Y cuando todo se haya sacudido, cuando todas las voces humanas se hayan apagado, lo único que permanecerá firme será lo que fue edificado sobre la roca eterna de su verdad. La espiritualidad que se centra en el yo no es espiritualidad, es egolatría vestida de religión. En muchos libros que se autodenominan cristianos, se ha infiltrado un mensaje sutil pero profundo que desplaza el centro del evangelio desde Dios hacia el ser humano. Lo que comenzó como una fe centrada en Cristo ha sido reemplazada por una narrativa que promueve el bienestar personal, el empoderamiento emocional y la realización individual como si fueran los frutos más altos del reino de Dios. Pero ese no es el mensaje de la cruz. No es lo que Jesús predicó, ni lo que los apóstoles defendieron. En Filipenses 2, 5, 7, se nos recuerda que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. No vino a autocompletarse, vino a entregarse. No vino a afirmarse a sí mismo, vino a humillarse hasta la muerte. Esa es la esencia del evangelio, y todo mensaje que pone al yo como protagonista desfigura por completo el llamado del discipulado. La autoayuda no es enemiga de Dios por su forma, sino por su esencia. Su lógica no parte de la redención, sino de la autosuficiencia. Su propuesta no comienza con la necesidad de un Salvador, sino con la idea de que el ser humano puede encontrar dentro de sí mismo las respuestas para su plenitud. Esta doctrina disfrazada de inspiración ha logrado meterse en el lenguaje cristiano, camuflada entre versículos aislados y frases motivacionales, desplazando conceptos como pecado, arrepentimiento, santidad y obediencia. La Escritura no nos presenta un mensaje que infla el ego, sino que quebranta el orgullo. Romanos 3:23 nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada en el ser humano que pueda salvarlo a sí mismo. Todo depende de la gracia, y la gracia no nace en nosotros, sino en el corazón de Dios. Cuando los libros cristianos adoptan las fórmulas de la autoayuda, están renunciando al poder del Espíritu para abrazar la lógica del mundo. Lo hacen con intenciones nobles, con frases que prometen éxito, autoestima, realización y metas cumplidas, pero sin confrontar el corazón, sin llamar al arrepentimiento, sin dirigir al lector a la cruz. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Una espiritualidad sin renuncia no es de Cristo. En Lucas 9:23, Jesús fue contundente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo que afirmara su potencial, no dijo que persiguiera sus sueños, dijo que se negara a sí mismo,
Ese tipo de enseñanza no tiene lugar en la literatura de autoayuda que ha invadido el terreno cristiano. El problema no está solo en lo que se dice, sino en lo que se omite. Muchos de estos libros mencionan a Dios, pero lo presentan como un facilitador del desarrollo personal. Ya no es el Señor soberano al que debemos rendirnos, sino un mentor divino que potencia nuestros talentos y bendice nuestros proyectos. Se reduce a Dios a un medio para alcanzar fines humanos. Se borra su majestad para hacerlo funcional a nuestros anhelos. Se deja de lado su voluntad para poner en el centro la nuestra. Santiago 4:13-15 advierte sobre la arrogancia de hacer planes sin considerar la voluntad de Dios. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero cuando el enfoque está en uno mismo, la voluntad de Dios se convierte en un accesorio opcional, no en una guía suprema. Este tipo de literatura también ha redefinido el concepto de fe. Ya no se trata de confianza en la fidelidad de Dios, sino de una herramienta para alcanzar metas. Se enseña que si crees lo suficiente en tus sueños, los lograrás, que si declaras lo que deseas con firmeza, se manifestará. Pero la fe verdadera no es un poder mágico para cambiar las circunstancias a nuestro favor. Es una entrega absoluta a la voluntad de Dios, incluso cuando sus caminos no se alinean con nuestros deseos. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, no está lleno de historias de personas que lograron todo lo que soñaron, sino de hombres y mujeres que renunciaron a todo por obedecer al Señor. Muchos murieron sin recibir lo prometido, pero siguieron creyendo. Esa es la fe que agrada a Dios, no la que exige resultados, sino la que se rinde a su propósito eterno. La autoayuda espiritualizada también promueve una visión del sufrimiento que contradice el testimonio bíblico. Presenta el dolor como un obstáculo que debe evitarse a toda costa, como una señal de que algo está mal. Pero la Escritura muestra otra perspectiva. En Romanos 5:3-4 se afirma que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que producen paciencia, carácter y esperanza. El sufrimiento, lejos de ser un error en el camino del creyente, puede ser una herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Él. Cuando un libro omite esta dimensión, está enseñando una espiritualidad incompleta y, por tanto, peligrosa. El lenguaje que se utiliza en estos libros suele ser seductor. Promesas de paz interior, plenitud, armonía emocional, victoria personal y realización. Pero el camino de Cristo es el camino estrecho. No promete comodidad, sino transformación. No asegura aplausos, sino oposición. En Mateo 7:13-14, Jesús enseñó que la puerta que lleva a la vida es estrecha y el camino angosto, y pocos son los que la hallan. La mayoría de estos libros, sin embargo, abren caminos amplios, accesibles, agradables a todos, pero completamente alejados del verdadero llamado a seguir a Jesús. Es una puerta decorada con lenguaje cristiano, pero que no conduce a la vida eterna. Otro de los efectos de esta influencia es que genera creyentes sin raíces, personas que buscan sentir algo más que ser transformadas, que buscan afirmación más que corrección, que buscan resultados inmediatos más que procesos profundos. Pero el reino de Dios no se construye con velocidad, sino con perseverancia. En Lucas 8, la parábola del sembrador describe con claridad el tipo de terreno que no da fruto, el que recibe la palabra con gozo, pero no tiene profundidad. Cuando llegan las pruebas, se aparta. La espiritualidad de la autoayuda prepara corazones emocionales, pero no firmes. Proporciona entusiasmo, pero no convicción. Y sin convicción, no hay permanencia. También se promueve una visión reducida de la gracia. Se presenta como una herramienta para el bienestar, en lugar de ser el favor inmerecido que nos transforma. La gracia no es licencia para seguir igual, es poder para ser cambiados. Tito 2:11-12 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piamente.
Pero cuando un libro enseña que basta con aceptarse a uno mismo, que no es necesario arrepentirse, que todo está bien como está pervirtiendo el propósito de la gracia. Porque la gracia que no confronta, no salva. La gracia que no transforma, no es gracia verdadera. Además, este tipo de mensajes tienden a individualizar la fe de forma exagerada. Promueven una relación con Dios enfocada exclusivamente en el beneficio personal, sin conciencia del cuerpo de Cristo, sin sentido de misión, sin llamado a servir a otros. Pero la fe no es un viaje privado hacia la felicidad, es un llamado colectivo a ser parte del plan redentor de Dios. Efesios 4:12 nos recuerda que los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si una enseñanza solo te hace pensar en ti mismo, en tu desarrollo, en tu bienestar, en tus logros, te está alejando de la visión bíblica. El crecimiento espiritual no se mide por lo que uno alcanza, sino por cuánto ama, cuánto sirve, cuánto se entrega. En medio de esta corriente es necesario levantar una voz clara que no tema decir lo que muchos han silenciado. El creyente no necesita ser motivado, necesita ser confrontado. No necesita ser animado a perseguir sus sueños, sino a rendir su vida. No necesita descubrir su potencial, sino negarse a sí mismo y seguir a Cristo. El lenguaje de la autoayuda es atractivo, pero no tiene poder. Solo la palabra tiene poder para regenerar, para quebrantar, para sanar desde la raíz. Solo el Evangelio, con toda su crudeza y gloria, puede rescatar al ser humano del engaño del yo. Es momento de volver a las Escrituras, no para sentirnos bien, sino para ser moldeados. No para confirmarnos, sino para transformarnos. Porque el Evangelio no se adapta a nosotros. Nosotros somos los que debemos ser transformados por él. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero esta renovación no vendrá a través de libros que exaltan la autoestima y minimizan la cruz. Solo puede venir cuando se expone la verdad sin edulcorantes, cuando se predica el reino con todo su peso, con toda su gloria y con todo su costo. Cristo no vino a enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, vino a mostrarnos el amor del Padre, que restaura lo que está roto, no lo que está bien. No vino a decirnos que somos suficientes, vino a mostrarnos que lo necesitamos a Él, porque sin Él nada somos. En Juan 15:5, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la verdad que desarma toda autoayuda. Y esa es la verdad que libera. Porque la verdadera libertad no está en descubrir el potencial oculto, sino en rendirse completamente al poder de Dios. Solo ahí comienza la verdadera vida. Cualquier libro que promueva una fe centrada en el yo, por más espiritual que parezca, está desviando a los creyentes del camino. No importa cuántos versículos incluya, cuántas historias emocionales cuente, o cuántas promesas pronuncie. Si no apunta a la cruz, si no lleva al arrepentimiento, si no promueve la dependencia total del Espíritu Santo, entonces debe ser desechado. No porque sea malo en apariencia, sino porque es peligroso en esencia. La pureza del Evangelio no necesita ser actualizada con lenguaje positivo. No necesita ser mejorado con técnicas de superación personal. No necesita ser embellecido con conceptos psicológicos. El mensaje de la cruz es suficiente, duro, directo, transformador. Y es ese mensaje el que debe volver a ocupar el centro. Porque todo lo demás, por atractivo que parezca, es polvo. Y solo lo eterno permanece. Algunos libros que se promueven como edificantes han hecho de las realidades eternas una obra de ficción emocional. Se han escrito textos enteros sobre el cielo como si fuera un parque de diversiones espiritual. Se han descrito los ángeles como amigos incondicionales, con poderes ilimitados al servicio del lector. Y se han presentado narraciones sobre el infierno cargadas de simbolismo manipulador y exageraciones sensacionalistas que más apelan al morbo que al temor reverente de Dios. Pero las Escrituras no nos llaman a imaginar lo eterno, nos llaman a temerlo con sobriedad y a esperarlo con santidad. Hebreos 12:28
dice que recibimos un reino inconmovible, por lo cual debemos tener gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El enfoque bíblico nunca ha sido alimentar la curiosidad del hombre, sino despertar su conciencia delante de lo sagrado. Cuando se trivializan los juicios de Dios y se convierte el infierno en una herramienta de entretenimiento o en una historia de experiencias personales sin fundamento bíblico, lo que se pierde es la solemnidad que debe acompañar la verdad eterna. Jesús habló más del infierno que del cielo, y lo hizo con un propósito: advertirnos del peligro real que corre el alma que vive sin arrepentimiento. En Marcos 9, 43, 48, Cristo usó imágenes crudas para expresar la seriedad del castigo eterno. Dijo que era mejor entrar en la vida manco que con 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese no es un pasaje simbólico, es una advertencia directa. Y sin embargo, algunos libros han transformado este mensaje en alegorías sensacionales o en descripciones irreverentes que distorsionan su esencia. Del mismo modo, muchos escritos populares han romantizado el cielo, presentándolo como un destino personalizado, donde se cumplen todos los sueños humanos. Pero el cielo no es una proyección de nuestros anhelos, es la culminación del plan de Dios. Apocalipsis 21, 3, 4 nos dice que allí morará Dios con los hombres, y que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El centro del cielo no son nuestras emociones, sino la presencia gloriosa del Cordero. Cualquier libro que desplace ese enfoque está creando una falsa expectativa espiritual. La eternidad no se define por nuestras preferencias, sino por la plenitud de la gloria de Dios. El cielo es santo no porque sea hermoso, sino porque Dios está allí. En este mismo terreno se ha distorsionado también el papel de los ángeles. La Biblia revela a los ángeles como siervos de Dios, enviados para cumplir su voluntad, no la nuestra. Hebreos 1:14 afirma que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son seres que responden a nuestros caprichos, ni mensajeros que podemos invocar a voluntad. Pero algunos libros les han dado una posición desmedida, haciéndolos casi objetos de veneración o figuras de compañía espiritual constante, sustituyendo en la práctica la guía del Espíritu Santo. Esa es una desviación peligrosa, porque todo lo que minimiza la centralidad de Cristo y del Espíritu abre la puerta a la confusión espiritual. El culto a lo espectacular ha ganado terreno dentro de muchas publicaciones que se presentan como cristianas. Se ha normalizado escribir sobre visiones personales del cielo o del infierno sin someter estas experiencias al examen riguroso de las Escrituras. Pero el testimonio personal no puede ser tomado como doctrina. La doctrina se fundamenta en la palabra escrita. Cuando una supuesta experiencia contradice lo que Dios ya ha revelado, no estamos ante una revelación, sino ante una distorsión. En Gálatas 1:8, Pablo lo dejó claro: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El criterio no cambia según la emoción del relato, ni según la intensidad de la experiencia. Lo que cuenta es la fidelidad a la verdad revelada. Este tipo de literatura también debilita la urgencia espiritual. Presentar el cielo como una recompensa automática para todos, o suavizar la realidad del juicio, genera una falsa seguridad en corazones que nunca se han rendido a Cristo. Se crea una ilusión de eternidad sin conversión. Pero Jesús dijo en Mateo 7:21 que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El acceso a la vida eterna no se da por simpatía ni por experiencia emocional, sino por obediencia a la verdad. Dios no necesita adornar el cielo ni intensificar el infierno para que creamos en ellos. Lo que Él ha dicho es suficiente. Nuestra fe no descansa en relatos extraordinarios, sino en la palabra viva. Romanos 10:17 nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que fortalece el alma no es la descripción detallada de las mansiones celestiales, sino la convicción de que seremos transformados a la imagen de Cristo. Esa es la esperanza que purifica, como dice 1 Juan 3:3.
Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo intento de convertir las realidades eternas en elementos de consumo espiritual liviano termina debilitando el sentido de urgencia, de reverencia y de consagración. No fuimos llamados a buscar visiones, sino a caminar por fe. No fuimos llamados a imaginar el cielo, sino a prepararnos para encontrarnos con el Rey. La eternidad no es un cuento para inspirar, es una verdad para transformar. Y quien la predica debe hacerlo con temor de Dios, sabiendo que trata con lo más sagrado que existe, el destino eterno de las almas. El corazón que anhela honrar a Dios no puede darse el lujo de mantener en su vida aquello que contamina el alma. Así como el cuerpo necesita pureza para mantenerse sano, el espíritu necesita discernimiento para mantenerse firme. Hay libros que, aunque parezcan inofensivos, han sembrado dudas, confusión y tibieza en muchos creyentes. Por eso, llega un momento donde el crecimiento espiritual exige limpieza. No se trata de legalismo, sino de celo santo. En 2 Corintios 7:1, el apóstol exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado es claro: la santidad no florece en terreno contaminado. Y si la contaminación entra, por lo que leemos, entonces el acto de despojarse de ciertos libros es una respuesta directa de obediencia. Desechar lo que deshonra a Dios no es una reacción emocional, sino una decisión espiritual fundamentada en la verdad. La palabra de Dios es el único filtro legítimo para determinar qué edifica y qué destruye, qué alimenta y qué desvía. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que habían creído trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. El arrepentimiento verdadero se manifiesta con acciones concretas. El Espíritu Santo no solo convence, también impulsa a actuar. Guardar libros que promueven errores doctrinales, falsa espiritualidad o exaltación del ego es como conservar ídolos ocultos dentro del hogar. No se puede pedir la llenura de Dios mientras se convive con lo que Él aborrece. El discernimiento se cultiva con exposición continua a la verdad. Cuanto más tiempo pasamos en las Escrituras, más evidente se vuelve el error. Cuanto más afinada es la comunión con el Espíritu, más rápido se identifica aquello que no proviene de Él. En Juan 10:4-5, Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y que a un extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa sensibilidad espiritual no es automática, se desarrolla. Y uno de los pasos para mantenerla viva es cortar con todo aquello que introduce voces ajenas en el alma, incluso si vienen con un lenguaje religioso. Limpiar la biblioteca espiritual no es simplemente un gesto simbólico, es un acto profético. Es declarar con hechos que solo la palabra de Dios será lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Es reconocer que hay contenidos que no solo no edifican, sino que estorban el avance espiritual. En Filipenses 3:8, Pablo declaró que todo lo consideraba pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No dijo que era irrelevante, dijo que era basura. Así también, todo lo que no apunta a Cristo, todo lo que no exalta su gloria ni produce santidad, debe ser arrojado sin reservas. Porque quien desea crecer en Dios no puede seguir aferrado a lo que Dios ya señaló como tropiezo. Hay libros que no solo llenan espacio en una estantería, sino que reclaman territorio en el corazón. No siempre se nota a simple vista, pero sus palabras van moldeando pensamientos, sembrando ideas, alterando silenciosamente la dirección del alma. Y cuando el corazón comienza a desear lo que no proviene de Dios, cuando la mente se acomoda a una verdad adulterada, el fuego del primer amor se apaga sin ruido. Por eso, esta limpieza no es un acto exterior, es una restauración interior. No se trata solo de qué quitamos de nuestras manos, sino de qué permitimos que permanezca en nuestro espíritu. En Salmos 101:3, el salmista hizo una declaración radical: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa determinación sigue siendo urgente hoy. No porque el papel contamine, sino porque lo que entra al corazón por los ojos termina guiando los pasos. Dios está llamando a una generación que no negocie su palabra, que no adorne el mensaje para hacerlo aceptable, que no se incline ante el mercado de lo popular.
El verdadero seguidor de Cristo no consume contenido para entretenerse, sino para ser transformado. No busca lo que alimenta la emoción, sino lo que despierta reverencia. Porque el fuego que mantiene viva la fe no viene de libros que halagan, sino de una verdad que quema por dentro y no permite vivir igual. Cuando el alma se alinea con el corazón de Dios, cualquier cosa que no provenga de Él comienza a perder su sabor, y entonces ocurre lo inevitable. La luz crece, y todo lo que estorbaba se va cayendo por su propio peso. No se trata solo de desechar libros, se trata de volver a amar la palabra, volver a temblar ante ella, volver a obedecerla con gozo, porque donde la palabra reina, la mentira no tiene lugar.